El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial después de la diabetes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy les vamos a hablar de esta enfermedad crónica para la cual es muy importante su diagnóstico precoz. Pero también les vamos a hablar de lo que ha generado la pandemia y ha sido una disminución de nacimientos aquí en Burgos y en concreto en el Hospital Universitario de Burgos. Y hoy vamos a cuidar también nuestra salud bucodental con Clínica Dental Virgen del Manzano y les vamos a hablar para qué es y para qué sirve la endodoncia. Más de los afectados de la enfermedad del glaucoma no saben que sufren esta dolencia. Con un diagnóstico precoz y con un tratamiento adecuado es posible que no se llegue a una ceguera en un 90% de los casos. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad ocular con el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Universitario de Burgos, Isaac Ruiz. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Siempre oímos hablar del glaucoma, ¿no? Además, es muy importante porque es la segunda causa de ceguera irreversible, ¿no? Es la primera causa de ceguera irreversible, sí, y es la segunda causa de ceguera en los países desarrollados. La primera causa son las cataratas, y la segunda el glaucoma. Y es importante prevenirlo. La cuestión es que es una enfermedad, ¿no? muy silenciosa, es asintomática, ¿no? Para quien la padece. Pero ¿por qué está asociado el glaucoma, Isaac? Bueno, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, es una enfermedad crónica y es una enfermedad progresiva y además que no tiene cura, es decir, no podemos curar el glaucoma. Una vez que lo detectamos podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es la detección precoz. Por ello es importante, ¿no? Cuando oímos hablar de la tensión, ¿no? Del nervio óptico. Sí, la tensión del ojo, el ojo tiene que tener una tensión para mantener su estructura y todas las cosas que están dentro del ojo. Entonces la tensión la produce, ¿por qué se produce la tensión? Porque dentro del ojo se genera un líquido que se llama el humor acuoso, que se generan los procesos ciliares, atraviesa la parte anterior del ojo y va a desaguar por un filtro que tenemos en el ángulo que se forma entre la córnea y el iris. Cuando esa producción y esa salida del ojo, del líquido, no está bien, pues entonces se acumula el líquido y se produce un aumento de la tensión del ojo. Este aumento de la tensión del ojo lo que hace es estrangular las fibras nerviosas del nervio óptico, de tal manera que las destruye. Y nosotros vemos cuando hablamos de la excavación del nervio óptico, pues es un agujero que nosotros vemos en el nervio óptico. Cuanto más agujero, más fibras se han perdido. Normalmente el nervio óptico tiene alrededor de 1 millón de fibras nerviosas. Claro, los pacientes, vosotros lo veréis, no se acude, ¿no? A una revisión o a una consulta, pues hasta que notas, ¿no? Alguna afección en el ojo, pues bien sea de vista. ¿Por qué es asintomático? ¿Qué es lo que le puede ocurrir al paciente? Primero, hay varios tipos de glaucoma. El más frecuente es el glaucoma de ángulo abierto, que supone el 90% de los casos. Y después está el glaucoma de ángulo cerrado, que es más frecuente en asiáticos, pero bueno, aquí también lo tenemos, ¿no? El glaucoma de ángulo cerrado sí que puede dar síntomas cuando se produce lo que nosotros llamamos un ataque de glaucoma agudo, que entonces hay un dolor intensísimo en el ojo y es una verdadera urgencia oftalmológica. Pero el glaucoma más habitual, que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, no da ningún síntoma. Hombre, en pacientes como muy observadores, pues sí que pueden, alguno igual te dice que hasta ve los escotomas, que son islas de no visión dentro del campo visual, alguno te lo dice, pero suele dar alteraciones inespecíficas, halos alrededor de las luces por las noches, pero bueno, en general no da ningún síntoma. Claro, algo que no es un motivo, ¿no? de consulta. ¿Y qué os encontráis, ¿no? Cuando le recibís?
nos encontramos que nos sorprende que tomamos la tensión, nosotros tomamos la tensión ocular a todo el mundo que va a la consulta, en una consulta habitual oftalmológica se debe hacer eso, y nos encontramos con la tensión de repente, es decir, o bien porque la tomamos y está muy alta, o bien porque nos asomamos al nervio óptico y lo vemos ya deteriorado. Y claro, esto está haciendo que incluso a lo mejor os podéis encontrar a gente joven, ¿no? ¿A qué edad puede aparecer el glaucoma? El glaucoma, bueno, hay un glaucoma que también es el glaucoma congénito, que puede aparecer en el nacimiento en los primeros años de vida, sí. Eso nos produce grandes problemas, porque esos niños van a tener grandes déficits visuales si no se les trata a tiempo. Es el glaucoma congénito, efectivamente. ¿Y si no, a qué Y hay edad también glaucoma juvenil, sí. ¿A qué edad se detecta el glaucoma? Pues un factor de riesgo es la edad. A partir de los 40 años aumenta las posibilidades de tener glaucoma, y a partir de los 70 mucho más todavía. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Está claro que con una revisión, ¿no?, oftalmológica. Con campañas de prevención que hacemos de vez en cuando, campañas de detección, y después pues recomendando a los pacientes de más de 40 años que tienen que hacerse una revisión oftalmológica. ¿Anualmente? Sí, anualmente, cada 2 años, en fin, sí. Sí. Pero esto no ocurre, ¿no, Isaac? Sí, en algunos pacientes sí, sí, cada día están más concienciados las personas, sobre todo si tienen antecedentes familiares, algún vecino, algún amigo, sí que vienen para que les tomemos la atención. También en las ópticas les toman la atención a todos los pacientes, bueno, pues, aunque allí toman la atención con tonómetros de aire, que no son tan exactos como los nuestros, pero bueno, no por eso dejan de ser útiles. Bueno, pues vamos a concienciar, ¿no? Desde aquí hacemos nuestra pequeña campaña, ¿por qué no ir pues bien a una óptica o al oftalmólogo a tomarse esa atención? No cuesta nada, es muy sencillo. ¿Y qué pasa con eso? Pues que nos pueden detectar, ¿no?, un glaucoma, una detección precoz, y no tiene cura, pero sí un tratamiento, ¿no?, para que no llegue a evolucionar a lo mejor a una ceguera, Isaac. Claro, cuanto antes nos enteremos de que el paciente tiene glaucoma, antes pondremos remedio. Sí, y podemos evitar que el paciente se quede ciego por esta enfermedad. ¿Qué remedios hay actualmente? ¿Con qué tratamientos contáis, Isaac? Tenemos 3 tipos de tratamiento. Primero, el tratamiento médico, que es con colirios o incluso con pastillas en algunos casos. Tenemos el tratamiento láser y tenemos el tratamiento quirúrgico. Digamos que estos tratamientos son secuenciales, es decir, casi siempre empezamos con el tratamiento médico, con las gotas. Después, si no resolvemos con eso, podemos pasar al tratamiento láser en algunos casos. Y si en este caso tampoco lo podemos resolver, pues ya pasamos al tratamiento quirúrgico, bien porque la tensión no la controlamos o bien porque se deteriora mucho el campo visual del paciente. ¿Son eficaces esos tratamientos, bien de láser o posteriormente el quirúrgico? El tratamiento médico, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo empecé la especialidad, que prácticamente había 2 colirios, la pilocarpina y el timolol. Ahora tenemos muchísimos colirios, ¿no?, más, muchísimos colirios más, y de hecho, debido a la eficacia de todos estos colirios, pues la cirugía ha bajado bastante, no llegamos tanto al tratamiento quirúrgico. Es una alternativa, pero bueno, ya tienen que cumplir, ¿no?, el paciente una serie de requisitos, o haberse deteriorado mucho, ¿no?, la enfermedad. ¿Ha evolucionado a peor en la pandemia el glaucoma? No ha tenido ninguna repercusión la pandemia del glaucoma. Debido a que a lo mejor, bueno, pues la gente, sí es cierto que se paralizaron, ¿no?, el pasado año. Sí, se paralizaron las consultas. Las consultas, entonces, bueno, hay gente que lo deja pasar, o ese sí, miedo, bueno, ¿no?, en cuanto a la detección, pues quizá haya tenido algo que ver, porque tuvimos al principio de la pandemia pues con una parálisis total de las consultas, ¿no? Pero bueno, hemos ido retomando el tema y ahora vemos bastante paciente en la consulta. ¿Cómo lo estáis gestionando vosotros ahora? Bueno, pues como nos dejan y hacemos los protocolos, ¿no? Y hacemos lo que podemos, ¿no? Intentamos. Que parece que siempre les echamos la culpa, ¿no?, a ellos, pero es que ellos no tienen la culpa, ellos tienen que seguir, ¿no?, una normativa, unos protocolos, pues y no se puede atender a todo el mundo a la vez, eso está claro. Efectivamente. Intentamos, pues bueno, pues que no se acumule mucha gente en la sala de espera, entonces vemos menos pacientes, incluso tenemos consultas por la tarde para ver más pacientes y que no se centren todos en las consultas de la mañana.
Pero son presenciales, eso hay Son que decirlo. presenciales, sí. La consulta telefónica en el glaucoma, en oftalmología, es muy difícil. Yo creo que es imposible, pero bueno, por lo menos en el momento actual. En el futuro ya veremos. Pero ahora va a ser que nos tienen que ver los médicos. ¿Con qué afecciones os habéis podido encontrar ahora que os hayan llamado la atención? Bueno, pues debido a, no sé si al confinamiento, debido a lo mejor también a la mascarilla, ¿se puede afectar en alguna medida? Bueno, el COVID afecta a la conjuntiva, y hay conjuntivitis, ¿sí?, por el coronavirus. Sí. Sí. Y bueno, pues se producen conjuntivitis víricas, que no son muy graves, son muy importantes, pero sí que existen. Y además la lágrima puede ser un transmisor del virus. O sea, que es otro de los síntomas, ¿no? En la conjuntivitis. Es uno de los síntomas, sí. Por lo menos el 15 o 20% de pacientes de coronavirus tienen conjuntivitis, en estudios que se han hecho sobre todo en China. Es curioso. ¿Y qué puede provocar, hablábamos del ojo seco, ¿no?, con el tema de la mascarilla? El tema de la mascarilla, bueno, pues primero nos provoca muchos problemas a los que llevamos gafas con el vaho y todas estas cosas, problemas visuales, y después pues también ha aumentado la incidencia del ojo seco y de la blefaritis, por ejemplo. ¿Hay remedios para ello? Sí, Gente que nos pueda estar viendo, ¿qué puede el hacer? ojo seco, pues tratarlo con lágrimas artificiales frecuentes, y la blefaritis, pues con la limpieza de los párpados, con toallitas de maquillantes o limpiadoras. Esas dos patologías yo creo que han aumentado un poquito, que no son patologías importantes, tampoco. Pues Isaac, desde aquí, ¿no?, mandar ese mensaje de la importancia, ¿no?, de las revisiones oculares para detectar problemas mayores, como hablamos del glaucoma, bueno, pues que es una causa, ¿no?, de ceguera irreversible si no se detecta a tiempo. Doctor Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Verónica, muchas gracias. Vamos a ver ahora una noticia, y es que bueno, pues la pandemia ha venido marcada también por una disminución importante de los nacimientos. En tan solo una década en España se ha reducido en un 30%. Los sanitarios lamentan que esto, bueno, pues va a tener una repercusión social. El pasado año el Hospital Universitario de Burgos registró 1.503 partos. Vamos a verlo. El coronavirus parece haber puesto más trabas a ser padres. De hecho, el servicio de ginecología de Lugo ha notado un descenso de las primeras visitas. La gente se ha embarazado menos, lógicamente, por temor a la economía y por temor a la propia pandemia. El número de nacimientos revela un declive acusado en los últimos 10 años, pasando de los 2.245 partos a 1.503 el pasado año. Hemos perdido unos 160 partos del año 2019 al 20. Pero ese no es el problema es lo que llevamos perdiendo en estos últimos 10 años. El descenso de natalidad es importante con las repercusiones que va a tener luego a nivel social. La situación sanitaria ha hecho también adaptarse a los protocolos, ajustando las consultas, reduciendo su asistencia y suprimiendo las visitas acompañadas, además de habilitar unidades especiales para mujeres embarazadas infectadas de COVID. El pasado año en Burgos hubo 25 embarazadas positivas, en su mayoría con sintomatología leve, aunque se ha comprobado que en algunos casos la gravedad empeora. Cuando se producen sintomatología grave es bastante más grave. Y desde el punto de vista del embarazo y sobre todo el parto, sí vemos consecuencias. Las reservas del feto al parto parece ser que sí están disminuidas por causa del COVID. 11 mujeres tuvieron que someterse a cesárea, naciendo todos los bebés con normalidad. No es doloroso, pero sí que es un tratamiento incómodo, pero para eso está Carlos aquí, para explicarnos siempre y cuidar nuestra salud bucodental. Nuestro colaborador odontólogo Carlos Cantero, de la Clínica Dental Virgen del Manzano. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Verónica. Les hablamos de la endodoncia, que seguro que muchos que nos están viendo dicen, me voy de la entrevista. No, porque nosotros les vamos a dar, bueno, pues esos consejos, para qué sirve, el por qué la hacéis. Y es que, bueno, pues siempre decimos que acudir a veros tiene beneficios, pero no nos gusta, Carlos. Siempre cuesta venir un poquito a vernos, sí. Y la endodoncia, pues es un
Un tratamiento bueno, pues que llega a ser un poco molesto o incómodo, ¿no? Más que molesto. ¿Qué es, Carlos? La endodoncia, pues no, es un tratamiento que coloquialmente se conoce, ¿no?, como matar el nervio, pero bueno, no matamos a nadie los dentistas ni matamos nada. La endodoncia consiste en extirpar la pulpa dental para que se nos quite el problema que teníamos y luego sellar bien los conductos por un material inerte para que no pueda ser colonizado por bacterias. Te he oído hablar de pulpa dental. ¿Qué es eso? Bueno, la pulpa dental es la parte más interna del diente. Es la parte que está formada por el nervio, donde viene el nervio, y luego nos viene un paquete vascular que viene pues una arteriola, una vénula y un linfático. Normalmente cuando necesitamos una endodoncia, pues es porque esa pulpa ha sido agredida por distintos medios, por distintas situaciones y cursa con dolor. Entonces ese dolor, en función del grado de dolor o en función del tipo de dolor, pues es el dentista el que da diagnosticar si el tratamiento adecuado para ese caso es una endodoncia. Sí, porque hasta que no tenemos dolor no acudimos, pero siempre decimos aquí que es importante, ¿no?, ir a esas revisiones anuales. ¿Por qué tenéis que hacer una endodoncia? ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues un caso muy típico es cuando tenemos una caries muy profunda. La caries ha ido avanzando, se ha acercado demasiado a esa zona de la pulpa, a la zona donde está el nervio, y nos produce dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el tratamiento para poder quitar el dolor. Luego también muchas veces los tenemos que realizar por un traumatismo, o sea, ha recibido un golpe, se ha recibido un impacto, el diente se ha roto o ha producido alguna lesión suficientemente grave como para tener que acceder a quitar ese nervio. Otras veces también por abrasión, ¿no? Cuando nos cepillamos con cepillos duros, pues son miles de veces días y días y días y estamos produciendo un desgaste en unas zonas, en la zona de los cuellos, y claro, nos está produciendo mucho dolor y tenemos que conseguir que ese paciente no le duela y rehabilitarle ese diente. Y luego otras veces también pues por unos desgastes que se van produciendo con el tiempo, por la forma de morder, entonces se nos expone la dentina y también nos duele, y la única manera que tenemos de poder solventar ese problema es haciendo una endodoncia. Vamos a hablar ahora del tratamiento, que ahora no hay nada doloroso porque para eso existe la anestesia, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo primero es anestesiar al paciente, ¿no? Se anestesia la pieza que vamos a tratar y la zona de alrededor, con lo que es un tratamiento que no es doloroso. Después pues procedemos a la apertura y a poner un dique de goma para un aislamiento para que no se produzca ninguna iatrogenia, que no cometamos ningún error, y abrimos la pieza o el diente o la muela, lo que sea, para poder acceder a los conductos a donde está la pulpa. Luego pasamos a otra fase, que es la instrumentalización, que con unas limas pues lo que vamos haciendo es ir sacando el nervio, sacando el paquete vascular e ir preparando ese conducto para proceder a la segunda fase, que es la obturación de los conductos, el sellado. Rellenamos con un material inerte para que no pueda ser colonizado. Y una vez que hemos acabado ahí, pues hay que reconstruir esa pieza, volverla a dejarla con la funcionalidad que pueda masticar el paciente. Y a veces pues simplemente hacemos un empaste grande, o otras veces, depende de la destrucción que tenga, pues tendremos que pasar a ponerle una coronita, una funda. Hablamos de que, bueno, pues en ese momento el tratamiento, bueno, pues lleva, ¿no?, su proceso, no es doloroso, pero una vez que ya salimos de la clínica, cuando se nos pasa la anestesia, ¿qué podemos sentir? ¿Tenemos sensibilidad en los dientes? Bueno, no es un tratamiento doloroso, como bien dices, lo que pasa es que sí que puede producirnos alguna pequeña molestia, porque al final hemos estado produciendo un trauma y los tejidos de alrededor pues han sido agredidos un poquito y se puede producir una pequeña inflamación, unas pequeñas molestias, pero normalmente con un pequeño analgésico se para el dolor y no tenemos más molestias. ¿Cuántas sesiones hay que hacerse? Pues hombre, normalmente intentamos hacer que sea siempre una sesión más larga, menos larga, dependiendo un poquito pues si es un diente que solo tenemos un nervio que tratar, o si es un molar que son pues 3 o 4 conductos que hay que tratar. Pero hay veces que pues porque la pieza tiene algún problema o porque la colocación está más difícil y no llegamos bien, pues hay que hacerlo en varias sesiones. Eso depende un poquito del profesional que esté tratándolo, pues que tome la decisión correcta. ¿No? ¿Hay otra alternativa? Porque hay gente que se pregunta, no quiere, porque bueno, te lo encontrarás en la consulta, no, yo no quiero hacerme eso porque es un poco traumático, pero estamos viendo que bueno, que no es doloroso, no tiene sus efectos además a continuación, pero ¿hay otra alternativa? Bueno, pues nosotros los odontólogos o dentistas siempre nos gusta mantener las piezas en la boca, ¿no?
Es lo más importante, cuanto más nos duren, pues mejor va a ser para nosotros. Alternativas no tenemos. La realidad es que si el tratamiento no se realiza, la única opción que nos queda es perder esa pieza. Entonces es mucho más favorable pues arreglarla, cuidarla. La pieza pasa a estar muerta, pero sigue haciendo su función. Puede ser estética, puede ser funcional, para masticar, y siempre es mejor conservarla. Porque si no, pues luego ya sabemos lo que nos toca, que eso va a ser otro día, que son los implantes dentales. Exacto. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Te esperamos. Muchísimas gracias a ti. Pues nosotros nos despedimos, ya saben, Más Salud la próxima semana, todos los martes, aquí en la 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.